Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy sensible, como es la educación en tiempos del COVID. Es un problema bastante álgido que nosotros tenemos, que va a ser muy necesario tener un enfoque desde dos participaciones. Una de ellas es desde una participación de un colegio particular y la otra es dentro de la participación de un colegio nacional. En esta oportunidad tenemos con nosotros al profesor Roberto Zelaya, quien nos va a acompañar y vamos a tener un diálogo referente a este tema. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo está? ¿Qué tal? En estos últimos 6 meses hemos tenido una nueva vivencia, hemos tenido una experiencia muy rica que solamente creo que corresponde a lo de nuestro tiempo, que hemos pasado por todo. En ese sentido, en nuestro país ha entrado a un confinamiento, ha entrado a una cuarentena desde el mes de marzo. La pregunta es, los profesores, los directores, los colegios, cuando saben que de un día para otro va a haber una cuarentena y ellos tienen que seguir en funciones, bueno, ¿qué desafíos han tenido? ¿Qué retos han tenido? ¿Y cómo ustedes lo han enfrentado? Bien, nadie lo esperaba. Obviamente fue esto una sorpresa para el mundo. Si bien es cierto, el desafío pues se plantea en todos los ámbitos, ¿no? Tanto de gobierno, tanto pues en lo político, en lo económico, creo yo, pues esto ha marcado mucho este año 2000 y más aún en el sector educativo. Si bien es cierto, muchas instituciones educativas ya contaban con todos los recursos para iniciar el año 2000. Hablamos de lo que son sus programaciones curriculares, ¿no? Tanto el personal, digamos, administrativo, pues docentes, estamos listos ya para iniciar una clase presencial. Si bien es cierto, esto se inicia obviamente semanas, ¿no? Después de iniciar las clases, en el caso nuestro, colegio particular, privado, iniciamos los primeros días de marzo. Todavía los nacionales a semanas después. Pero lamentablemente, a una semana de trabajo se nos viene esta problemática, ¿no? Sabíamos ya que la pandemia se estaba, obviamente, digamos, no solamente estaba pues en Europa, sino pues llegaba a América, ¿no? Nosotros, ¿no? El Estado peruano, nosotros, el Ministerio de Educación y muy particularmente los centros privados, hemos tenido que hacer cambios, ¿no? En nuestro sistema educativo, cambios en nuestra currícula para adecuarnos un poco a ese desafío, ¿no? Hablamos de las clases, digamos, virtuales, ¿no? Así es. Buenas tardes, doctora Magíster Silvia Fernández, ¿cómo está usted? La misma pregunta le corro a usted traslado. Muy bien. ¿Qué tal, cómo fue ese desafío de hacer un cambio de una educación presencial a una educación virtual? ¿Qué retos han tenido ustedes? Muy bien. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Efectivamente, para nosotros como maestros, como padres de familia, también como estudiantes, no estábamos preparados para esta coyuntura de distanciamiento social que actualmente seguimos viviendo. Definitivamente, podríamos decir para el Colegio del Estado ha sido un poco más difícil todavía porque sabemos que los colegios del Estado reciben estudiantes de condiciones económicas bajas. Entonces, y eso no nos ha favorecido. Entonces, hemos tenido que hacer todo replantearnos también, y no solamente eso, que hemos tenido que ver que los maestros tengan que de una u otra manera actualizarse. Pero gracias a Dios contamos con el apoyo del Ministerio de Educación, que ha puesto en marcha una serie de estrategias para poder salir adelante en esta etapa de educación a distancia. O sea, el Ministerio de Educación no nos está dejando solos. Yo veo un gran compromiso, eso sí, de parte del Ministerio de Educación, que está haciendo sus esfuerzos, que si bien es cierto, no estará logrando el 100%, pero está poniendo.
Entonces, pero estamos ahí. No sé que actualmente de repente los logros, los niveles de logros en cuanto a competencias posiblemente no se va a alcanzar lo que se espera, lo que debería ser, pero estamos poniendo educación como eso es una pregunta que les voy a hacer dentro de un momentito. Primero quiero que me indiquen lo siguiente, profesor Zelaya. ¿Cómo afecta ese aislamiento a la educación y si hay adaptación de las familias para este entorno, para esta nueva normalidad? Perfecto. De alguna forma, los padres de familia se han ido involucrando ante esta situación. Si bien es cierto que nosotros hemos ido coordinando previamente, ¿sí?, con los padres de familia, se ha ido a conocer este cambio, ¿no?, al sistema educativo. En tal sentido, hemos ido, digamos, evaluando en cuanto a las herramientas tecnológicas que contaban pues, nuestros estudiantes. Y se ha podido determinar que un 90% sí contaban, ya sea con laptops, computadoras, celulares. Hablamos de un 95%, por ahí un 5% de algunos estudiantes que no pues los tenían, pues que de alguna forma los papás han ido apoyándolos, brindándoles, por lo tanto, las herramientas que el niño pues necesitaba, ¿no? Yo creo que por ese lado se ha ido logrando, ¿no?, esta pequeña debilidad al inicio y que en el transcurrir del tiempo se ha ido, digamos, pues trabajando de manera eficiente, ¿no? Aunque siempre sabemos que no es igual una educación presencial que una virtual. El logro de los aprendizajes no se va a hacer evidente. Ahí viene, pues, el problema, ¿no? ¿Y en el Estado es lo mismo, profesora? Tenemos muy poca participación de los padres de familia. Esa es una de nuestras debilidades que hoy en día afronta las instituciones educativas, yo diría a nivel del Estado, ¿no? Los colegios estatales, porque no hay ese compromiso del padre de familia. Pero también hay una razón, el padre de familia tiene que salir a trabajar y mayormente los estudiantes son los que se quedan solos. Hemos estado realizando, por ejemplo, en los colegios del Estado, lo que son escuelas de padres virtuales, y de verdad que la participación es bien mínima. Podría yo decir de mi experiencia, incluso de la institución donde estoy, solamente logramos acoger al 40% de padres comprometidos. O sea, eso todavía es una gran brecha para nosotros, de verdad, que el estudiante no tenga ese acompañamiento y no lograr esos aprendizajes autónomos que desearíamos que nuestros estudiantes logren, ¿no? Y ahora esto se suma, como bien decía el maestro, que no se cuenta con los equipos tecnológicos. La gran mayoría de los estudiantes no tienen actualizadas, se podría decir, no tienen una PC, no tienen de repente una laptop, y si lo tienen el otro factor que les falta, lo que es el internet, ¿no? De contar con megas para poder acceder a lo que es la estrategia Aprendo en Casa. Sí. En forma breve, quisiera que me comuniquen qué acciones tomaron para continuar con el estado de clases y cuánto tiempo les tomó adaptarse a ese tema, profesor. Bien, hubo cambios en nuestra currícula. De acuerdo a ello, se ha ido fijando ciertos objetivos. Ahora, al realizar los cambios, al, digamos, tener constantemente talleres, de alguna forma, pues confiando en el docente, porque, digamos, la búsqueda del empoderamiento de las herramientas tecnológicas, ya sea plataformas, también plataformas, herramientas tecnológicas, primero de parte del docente y luego del estudiante. Nos ha costado un promedio de 1 a 2 meses. De alguna forma, tomemos en cuenta la habilidad que presentan los estudiantes. Los estudiantes son natos, tecnológicos, creo yo, manejan mejor que el mismo docente, ¿no? Pero
la gran ventaja que ha tenido nuestra institución educativa, nuestra Virgen de Rosario, que de alguna forma es que nuestros docentes ya tenían conocimiento de estas herramientas, ¿no? Entonces, ha sido más fácil, en este caso, digamos, el manejarlo, ¿no? Con los estudiantes. Así es. ¿Ese mismo plazo le tocó pasar al Estado? Sí, ¿Profesora? en el Colegio del Estado lo primero que hemos tenido que afianzar muy profundamente ha sido actualizar la data de tanto de los padres de familia como de los estudiantes, inmediatamente hacer una inducción a los maestros, porque contamos con maestros del aula de CRT, ¿no? Entonces ellos han brindado las capacitaciones. A esto se ha sumado también el Ministerio de Educación. Hay una plataforma que se llama Perú Educa, en la cual de una forma gratuita ha brindado capacitación a los maestros, a los directivos. Y bueno, eso ha sido una de las primeras estrategias, ¿no? Que el maestro esté capacitado. Como es, por lo menos en toda esta adaptación habremos pasado unos 2 meses. Y aún todavía seguimos en ese camino. Sí. Acá viene una pregunta que es un poco, no sé, diría, dolorosa. ¿Han continuado todos los alumnos estudiando? ¿Ha habido una migración? Me imagino que, por ejemplo, en el Colegio del Estado ha tenido mayor demanda que en anteriores oportunidades, y de los colegios particulares, de repente también han tenido mayor demanda de colegios de mayor paga hacia los de menor paga, y quizás también ha habido una deserción de parte de los que pagaban para irse a un colegio nacional. ¿Es así, profesor? Sí, como usted lo dice, es bastante doloroso. Doloroso saber que un aproximado de 2.000 colegios, ¿sí?, han tenido que, digamos, cerrar definitivamente, y unos 9.000 quedarse en el proceso de cierre, ya sea por cuestiones de pago, ¿no? Muchos, digamos, padres de familia han visto con la necesidad de trasladar a sus hijos a los centros del Estado. Si bien es cierto, al perder su trabajo, muchos de ellos independientes, ¿no?, han tenido que tomar, pues, decisiones drásticas, y creo yo, pues, a veces con el dolor, ¿no?, del corazón, porque de alguna forma, pues, ellos tenían muy cerca al colegio en la cual el estudiante ya estaba acostumbrado, ¿no?, a seguir con sus compañeros, pero el dolor, creo yo, fue más al tomar la decisión de migrarlos a las instituciones del Estado, ¿no? Y por otro lado, creo yo que el Estado no estaba preparado para recibir tantos estudiantes. Imagínense 2.000 colegios dejando, digamos, o cerrando y dejando, digamos, a los estudiantes para trasladarse, pues, al Estado, ¿no? Yo sé que mi colega del Estado, pues, creo yo, pues, han tenido que romper, digamos, o, digamos, esta brecha, ¿no? O no tanto brecha, sino este desafío, ¿no?, de poder, digamos, brindar los servicios a un número mayor, ¿no?, de estudiantes que estaba ya, digamos, destinado para este año 2020, ¿no? Así es. Bien. En cuanto al Colegio del Estado, como referencia, en el colegio donde yo trabajo, tenemos estudiantes matriculados de 1.182 estudiantes, solamente el nivel de secundaria, ¿ya? De cantidad de estudiantes, del total de matriculados, no están accediendo a la estrategia Aprende en Casa o a esta educación a distancia. 280 estudiantes, son 280 vidas humanas. Imagínense ustedes, 200 chicos que deberían estar construyendo de repente o desarrollando aquellas competencias que nos pide el diseño curricular nacional. Y como dice usted, maestro, da mucha pena. Pero yo creo que van a haber oportunidades, luego que el Estado ya está lanzando otras estrategias más para poderlos nivelar. Pero yo, si quiero ser muy realista, nunca podrá ser igual esta educación a distancia realmente con la educación presencial. Y los chicos en estos momentos están sufriendo mucho, les digo, bastante.
En ambos casos, tanto particular como nacional, estamos llegando a la conclusión que de todas maneras ha habido una deficiencia de logística. ¿Cómo han hecho ustedes para cubrir precisamente ese extremo de los niños que no han podido aportar? Por ejemplo, ¿no? Yo les pongo un pequeño ejemplo. En una casa hay papá que trabaja, mamá que trabaja y tienen 2 hijos que estudian. Cada uno tiene que tener una computadora y eso significa que tendríamos que tener 4 computadoras en la casa. A veces, hay que ser bien claro, no alcanza para eso. ¿Cómo hacen ustedes para cubrir precisamente ese aspecto de los que no tienen esa logística para seguir estudiando? Bien, en las instituciones privadas, especialmente en la nuestra, pues se ha notado esa, digamos, debilidad en cuanto al número de herramientas tecnológicas. Si bien es cierto, en una familia, pues se tiene 2, 3 hijos digamos, estudiando, ya sea en el colegio o en la universidad, ¿no? Se han tenido que compartir estas herramientas, ya sea la misma computadora, la misma laptop, ¿no? Pedirnos, obviamente, digamos, de una manera muy especial, ¿no? Hablando ya con el padre de familia, de poder compartir. Profesor, necesito media hora porque mi hermana lo va a usar las otras media hora, pues, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido que ser muy flexibles al respecto. Yo creo que es la ventaja, en este caso, del Estado, de las escuelas públicas, es que, bueno, aunque tardíamente llegará, esperemos, Dios quiera, que en el mes de octubre pues, van a repartir pues, las tablets, ¿no? Porque está obviamente destinado un premio de 1 millón de tablets, ¿no? Pero bueno, en nuestro centro particular, de alguna forma, cada padre tiene que solventar, cubrir esas necesidades, ¿no? En el caso nuestro, en el caso particular, no hemos tenido muchos problemas al respecto, ¿no? Digamos, del 100%, si haya tenido un 3 o 5% de estudiantes que han tenido que compartir las herramientas tecnológicas. Celulares, ya se está utilizando todo, sinceramente, ¿no? Así es. Al revés es en el Estado, profesora Silvia. Sí, en el colegio del Estado contamos con familias que tienen 4 niños, 3 niños, 5 niños, y comparten un solo equipo tecnológico para poder llegar, ¿no? Pero sin embargo el maestro acá ha jugado un rol muy importante y lo sigue jugando, la flexibilidad. Para el maestro del Estado, yo les digo actualmente, toda su rutina, todo su trabajo ha cambiado totalmente. Reciben llamadas, atención, o ellos hacen las llamadas, muchas veces en horas de la noche. O sea, el maestro del Estado ya no tiene un horario fijo, porque los alumnos no se pueden limitar al horario que tenemos establecido, unos horarios, pero tenemos que ser realistas. Hay estudiantes que no pueden entrar en ese horario establecido. Entonces tenemos una carencia en ese sentido, pues, de nuestros estudiantes que no cuentan con la herramienta tecnológica, ¿no? Es terrible. No solamente está pasando eso a nivel de la educación, de que nos están llamando a cualquier hora del día, sino también en todos los ámbitos laborales. Están contestando llamadas a las 10 de la noche, 11 de la noche, y por qué no decir, se van a veces hasta la madrugada, y es precisamente lo que nos trae este hecho de la pandemia. En ese aspecto, Miguel, si me regalas segundos, pues las felicitaciones, aprovechando este espacio para felicitar de manera muy especial, pues al docente peruano, especialmente, ¿no? Porque creo yo, las horas de trabajo se han duplicado, ¿no? Si bien es cierto, en la parte práctica, uno ve pues, que no estás durante las horas de clase. Yo creo que preferimos la presencial que la virtual, creo yo. Sí, es cierto. Estamos sentados frente a la pantalla hasta las 2, 2:30 de acuerdo a nuestro horario de trabajo, pero sin embargo en las tardes o noches recibimos materiales de los estudiantes, es decir, necesitamos las evidencias, ¿no? Y eso lo vamos obviamente recibiendo, ya sea pues por algunas herramientas de comunicación, ya sea el WhatsApp, ¿no? Principalmente la que más se utiliza, ¿no? Sí. Pero de ahí tenemos que descargarlo, descargar en la PC, en la laptop, abrir archivos e ir guardando todo el material, ¿no? Yo creo que la labor no es simple,
¿no? La labor es bastante tediosa incluso, ¿no? Pero creo yo, el docente ahora, pues, sinceramente, hace bastante. Esperemos que logremos de alguna forma este aprendizaje que requieren los estudiantes. Hay una brecha muy grande, hay una brecha muy grande. Desde el 2019 atrás, 3 años, si vemos nosotros la evaluación inicial, hay mucho que hablar, porque las notas son, ¿no? El porcentaje, la deficiencia a nivel nacional es bastante preocupante. Y no esperamos este año 2000. Si tenemos una brecha amplia por la debilidad educativa, en este año esa brecha, creo yo, está creciendo aún más. Así es. Profesora Silvia, le doy 30 segundos. ¿Usted qué opina al respecto? Gracias. Bueno, quiero agradecer a la Radio Conecta 2, porque yo sé que hay personas que nos están escuchando, y yo sí les digo, como una maestra también del Colegio del Estado, quisiera llamar un poquito de repente a aquellas personas, sin que dé su nombre, ¿no? Si conocen a algún estudiante de su zona, de su comunidad, de su barrio, y que saben que no cuentan con las condiciones de repente de contar con un celular, con algún equipo tecnológico, brinden el apoyo, se los digo, porque hay muchos chicos, ¿verdad? Yo les digo con toda honestidad, Miguelito, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Como hay muchos chicos que los quiero invitar para la próxima semana. No sé si ustedes podrían acompañarme otra vez, porque solamente hemos hablado del aspecto formal. Ahora quiero entrar un poquito más al aspecto sustancial. Yo les rogaría que me acepten una invitación para el próximo viernes de 3:30 a 4 para hacer la segunda parte de este programa. ¿Les parece? Muy bien, gracias. Bueno. Ahí okay. Muchas gracias a ustedes. Gracias, yo tengo Miguel, que despedirme y agradecerles por su atención, y yo creo que hemos hecho una conversación bastante sustanciosa para las personas que nos han escuchado. Tengo que lamentablemente decir que este programa, no lamentablemente, afortunadamente este programa sale por el auspicio del grupo Almares. Es un grupo social de Chorrillos, el cual apoya bastante esta gestión. También tenemos a la empresa de productos de merchandising, Alco Arts, a quienes pueden comunicarse por el WhatsApp 987-779-546. A productos de limpieza Van Hel Clean, se puede llamar al 989-023-998, y al estudio de diseño by Laura Conilla, a quien puede llamar al 997-148-630. Se ha incorporado a nuestro grupo solidario el estudio de baile Enérgica Fit by Angie Dertiano, y ustedes pueden seguir todas sus actuaciones a través del medio de Almares Chorrillos. Muchas gracias para ustedes. Gracias, para mí ha sido bastante honroso contar con su presencia. Ha sido bastante simpático esto, y para la próxima les prometo traer preguntas más profundas, pero esta vez ya de lo que se trata de los niños. ¿Cómo los han calificado? Ya han pasado 2 trimestres. ¿Cuál ha sido la calificación del primer trimestre? ¿Cuál ha sido la calificación del segundo trimestre? ¿Y cómo vamos a calificar el tercer trimestre? ¿Qué va a pasar para diciembre? ¿Hasta dónde nos estamos proyectando? ¿Cuándo van a empezar las clases? ¿Van a empezar las clases cuándo? Ya no van a empezar en octubre, noviembre ni diciembre. Va a ser probablemente en marzo, probablemente en junio. Sí, ya, pero prenda su micrófono, profesor. Está sin micrófono ya. Sí. Ya, ahora sí me escuchan. Sí. Bien, no, es probable que para el próximo año ya se hable de los híbridos, ¿no? Es decir, clases presenciales y virtuales. Creo yo, se tiene esta experiencia ahora, ¿no es cierto? Y habría que aprovecharlo, pues, a un 100%. El manejo de las TIC, ¿no es cierto? Hablamos de la competencia 28. Creo yo, pues, el próximo año se va a lograr mucho más en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que es un gran reto y es un desafío, pues, para nuestros docentes, ¿no? Así es. Ok. Entonces, la próxima semana vamos a centrarnos en ese tema. Muchas gracias. Muy amable, profesor Roberto Zelaya. Muy amable, doctor Fernández. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti mismo.